Hola niños, hoy vamos a trabajar en la asignatura de español, página 21, con la actividad personajes iguales o diferentes. Vámonos al libro. Aquí estamos en la página 21. Personajes iguales o diferentes. ¿Has visto cómo el lobo feroz, las brujas, las princesas y otros personajes aparecen en varios cuentos? En esta sesión identificarás personajes recurrentes en algunos cuentos que dan lugar a diferentes historias. O sea, personajes que salieron no en uno, sino en dos o más cuentos también. Como el lobo feroz. ¿En cuántos cuentos recuerdas que aparece el lobo? ¿En el cuento de Caperucita Roja? ¿En el cuento de las 7 cabritas? ¿O en el de los 3 cochinitos? Eso vamos a trabajar hoy. Número 1. Busquen personajes recurrentes en varios cuentos donde las historias son diferentes y elijan 2. Completen la siguiente tabla. Yo ya elegí 2 personajes, te los voy a poner como ejemplo. Un personaje es la niña del cuento Caperucita Roja. Y el otro personaje es la niña del cuento Ricitos de Oro y los 3 osos. Las historias de esos 2 cuentos son diferentes, pero el personaje recurrente es el de la niña. Aparece una niña en esos 2 cuentos. Títulos de los cuentos donde aparece: Caperucita Roja, y Ricitos de Oro, y los 3 osos. Características. ¿Cómo era Caperucita Roja? Era una niña bajita, no era muy alta, ¿verdad? Bajita, de tez blanca, cabello oscuro, delgada. ¿Y cómo es Ricitos de Oro? También es bajita, de tez blanca. ¿De qué color era su cabello? Dorado se menciona en el cuento. Delgada. ¿Tú recuerdas alguna otra característica? Actitudes. ¿Cuál era la actitud de Caperucita Roja? Yo recuerdo que en el cuento se muestra como una niña muy alegre, servicial porque atendió el pedido de su mamá de llevarle comida a la abuela. Aunque fue muy confiada, se confió del lobo, habló con alguien que no conocía. ¿Y cuál es la actitud de Ricitos de Oro en el cuento? Una niña muy curiosa, ¿verdad? Entró sin permiso a la casa de los osos y decidió probarlo todo. También juguetona. Anduvo brincando en las camas. Y un poco perezosa. Después de haber probado todo, se quedó dormida. Este solo es un ejemplo. Ahora tú piensa en 2 personajes que sean recurrentes en las historias. Y completa tu tabla. Ponle pausa y ahorita continuamos. ¿Tienes lista tu tabla? Siguiente página. De acuerdo con las características y actitudes de los personajes,
Escriban en qué se parecen y en qué se diferencian. Vamos a pensar en mi ejemplo. Yo elegí a Caperucita Roja y a Ricitos de Oro. ¿En qué se parecen estas dos niñas? En su edad, que son pequeñas, que son niñas, alegres, ¿te parecieron alegres las dos? ¿Y en qué son diferentes? Pueden tener diferencias en el físico, pero también en actitudes. Por ejemplo, Caperucita Roja tiene el cabello oscuro. En cambio, Ricitos de Oro tiene su cabello color dorado. En su físico, con Caperucita Roja sabemos que vivía con su mamá, pero en el cuento de Ricitos de Oro no sabemos con quién vivía, solamente que andaba sola en el bosque y entró a la casa de los 3 osos. ¿Puedes mencionar alguna otra diferencia entre estas dos niñas? Ahora sí, como yo, llena esta pequeña tabla con los personajes que elegiste en la página anterior. Ponle pausa y ahorita continuamos. ¿Estás listo? Número 2. Organizados por su maestro, comenten 2 cuentos, el de Blancanieves y los 7 enanos y el de Hansel y Gretel. ¿Ya leíste estos cuentos? Si no los has leído, te voy a dejar en los comentarios del video los enlaces para que vayas a leerlos. Reconstruyan los cuentos a partir de sus personajes. En estos relatos encontramos personajes que tienen las mismas características. Como te pudiste dar cuenta, en ambas historias hay una bruja. Vas a tener que leer los 2 cuentos para que descubras que en cada cuento de los anteriores hay una bruja y para que conozcas otras características de ellos. También vas a comentar qué relación tienen estos personajes con el protagonista. ¿Sabes quién es el protagonista? Es el personaje principal y debe alcanzar su meta librando obstáculos o pruebas. En cambio, el antagonista es el que representa la fuerza opuesta que impide que alcance sus objetivos y su presencia es necesaria para crear un conflicto. En algunos cuentos, el antagonista también tiene la función de personaje principal porque la historia transcurre alrededor de su encuentro con el protagonista. Por otra parte, los personajes secundarios son los que aparecen ocasionalmente. Entonces, el protagonista es el personaje principal de la historia y el antagonista es el opuesto del principal, el que va a poner obstáculos en el desarrollo de la historia para que el personaje principal no llegue a su meta. Ya que leas estos 2 cuentos y que identifiques a los personajes principales, antagonistas y secundarios, vas a llenar esta tabla. Esta mitad es para el cuento de Blancanieves y los 7 enanos y del lado derecho para Hansel y Gretel. Vas a mencionar cuál es el personaje principal, el personaje antagonista, o sea, su contrario, y quiénes son los personajes secundarios. Y con esto terminamos, te lo dejo de tarea. Y con esto terminamos. Te dejo para que hagas la lectura de estos 2 cuentos y termines tu tabla. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!